Hola, ¿cómo está? Sí, yo estoy muy alegre sí, para compartir la palabra con ustedes. Aunque somos muy débiles ante Dios, por medio de la palabra podemos ser más fuertes, ¿sí? Porque por medio de la comida espiritual, nuestro corazón estará lleno con el gozo o la felicidad. Sí, en domingo estamos aquí para estudiar la palabra, ¿sí? Vamos a estar juntos para empezar. Gracias a Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad para aprender tu palabra. Somos muy débiles ante ti. Por eso estamos aquí para comprender tu palabra, tu conocimiento. Por favor, ayúdanos con tu sabiduría. Por favor, enséñanos con tu palabra también. En este mundo hay muchas tentaciones, pero somos los salvos. Por medio de tu palabra, tu sangre, recibimos la salvación. Sabemos que tenemos que vivir en este mundo para tu nombre. Especialmente hay muchas almas perdidas. Ellos no saben de la verdad en la Biblia. Ellos parecen muy ocupados para hacer las cosas mundanas. Por favor, danos tu poder, tu fuerza para evangelizarlos. Por favor, utilízanos para tu gloria. Si hoy los hermanos le unimos ante ti, por favor, enséñanos con tu palabra en este tiempo. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículo 9. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 y 10. Esta historia es acerca de Elías y Eliseo. Esto es una oración de Eliseo. Sí, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 y 10. Yo voy a leer. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Sí, hoy vamos a aprender cómo recibir el poder de Dios más y más. Esto es la situación de, la situación de dos personas. Si un hombre es Elías, otro es Eliseo. Sorprendentemente, Elías fue tomado por Dios de repente. Antes de ser tomado, Elías le preguntó a Eliseo, como de esta manera. 9, yo voy a leer de nuevo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su petición? Esto es la pregunta de Elías. Eliseo respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él pidió el poder de Elías. Doble porción de
espíritu, doble porción de poder de Elías. Eliseo tuvo el deseo de vivir para Dios más y más. Por eso él pidió más poder de Dios. ¿Sí? Igualmente, casi todos los salvos tienen el deseo de vivir este mundo para Dios más y más. Para vivir para Dios no es fácil. Primeramente, tenemos que recibir la fuerza o el poder de Dios. Por medio del poder de Dios, podemos vivir en este mundo para glorificar el nombre de Dios. Sorprendentemente, hacia esta pregunta, esta petición, si Elías respondió de esta manera, versículo 10, él le dijo, cosa difícil has pedido. La Biblia dice, pedir la doble porción de espíritu, pedir la doble porción de poder es muy, muy difícil, ¿sí? Es muy difícil recibir el poder de Dios. ¿Cómo? Porque tenemos que estar preparados para recibir el poder de Dios. Sorprendentemente, esa persona, Eliseo, recibió el poder de Dios satisfactoriamente. Por eso, por medio de él, Dios trabajó mucho, mucho. Eliseo recibió la doble porción de poder de Dios, ¿sí? Satisfactoriamente, porque Eliseo sí fue preparado para recibir el poder de Dios. Igualmente, nuestra vida tiene que ser preparada para recibir el poder de Dios. ¿Cuál es el requisito para recibir el poder de Dios? Vamos a pensar sobre esto por medio de la vida de Eliseo, ¿sí? Eliseo sí estaba preparado para recibir el poder de Dios. Igualmente, cuando nuestra vida está preparado, podemos recibir el poder de Dios más y más. Hoy en día estamos en los últimos tiempos. Podemos ver muchas señales de los últimos días también. Por eso tenemos que estar preparados para hacer más para Dios, ¿sí? Hay muchas almas perdidas. Ellos necesitan nuestra ayuda, ¿sí? Tenemos que alcanzar tenemos que alcanzar estas almas, ¿sí? Para salvar, ¿sí? Ellos necesitan la salvación. Por eso tenemos que estar preparados más y más para ayudarlos. ¿Qué calificación tenemos que obtener para ser más fuerte, para recibir el poder de Dios más y más? Vamos a pensar en estas cosas, ¿sí? Por favor, marquen aquí. Vamos a buscar Primera de Leyes, capítulo 19. Primera de Leyes, capítulo 19. Versículo 19. 19, ¿sí? Primera de Leyes, capítulo 19, versículo 19. Yo voy a leer. Es fácil, ¿sí? Primera de Leyes está ubicada antes de Segunda de Leyes. Es muy fácil, sí, para buscar, ¿sí? Primera de Leyes, capítulo 19, versículo 19, yo voy a leer. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Esto es así cuando Elías llamó a Eliseo como su discípulo. En ese tiempo Eliseo estaba trabajando. La Biblia dice, partiendo de él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí.
él estaba trabajando, ¿sí? Con 12 yuntas, ¿sí? Igualmente, vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 3. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11, perdón, 11. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11. Yo voy a leer. Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. La Biblia dice, Eliseo fue muy fiel. Él sirvió a Elías. Además, cuando él fue llamado por Elías, él estaba trabajando. ¿Quién puede ser utilizado por Dios? ¿Quién puede recibir el poder de Dios? Las personas muy fieles. Tenemos que ser más fieles ante Dios. En nuestro trabajo, en nuestra casa, o en la iglesia, o en Dios, tenemos que ser fieles. Esto es un requisito para recibir el poder de Dios. Porque tenemos que ser más fieles. Por medio de la fidelidad, podemos recibir el poder de Dios. Tenemos que hacer algo constantemente, ¿sí? Con fidelidad, ¿sí? Entonces podemos recibir el poder. Pero en este mundo, muchas personas no pueden aguantar. Ellos pueden rendirse muy fácilmente. No me gusta hacer esto, no me gusta hacer otro. Por eso yo no quiero continuar haciendo estas cosas, ¿sí? Hoy en día muchas personas no pueden continuar las cosas en este mundo o en Dios tampoco. Por eso ellos no pueden recibir el poder de Dios fácilmente, ¿sí? Es muy importante ser fieles ante Dios siempre para recibir el poder de Dios. Vamos a buscar Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, versículo 29. Proverbios capítulo 22, versículo 29. Versículo 29. Proverbios capítulo 22, versículo 29. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. ¿Has visto hombre solicitó en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. La Biblia dice, ¿has visto hombre solicitó en su trabajo? Delante de los reyes estará. Las personas fieles pueden estar ante los leyes, ¿sí? Si entre los leyes, como sabe, Dios es un rey, ¿sí? Las personas fieles pueden estar ante Dios más, ¿sí? Ellos pueden recibir el poder de Dios. ¿Por qué? Si nosotros seamos fieles, podremos ser más valientes ante Dios, ¿sí? En Dios hay las cosas que tenemos que hacer. Hay un deber, hay nuestro deber. ¿Qué tenemos que hacer? Después de hacer nuestra responsabilidad, después de tener nuestra responsabilidad, podemos ser más valientes. Por eso, por medio de la fidelidad, podemos recibir el poder de Dios. Tenemos que hacer nuestra responsabilidad.
tenemos que hacer nuestro deber para ser más valiente, para ser más confidente ante Dios. ¿Sí? Vamos a buscar Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Primera de Juan capítulo 3. Así. Así. Por medio de la fidelidad podemos obtener la confianza, podemos obtener más confianza, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. 21, primeramente. Yo voy a leer. 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. 22. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y cualquier cosa que pidiremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Después de hacer nuestra responsabilidad, podemos ser más valientes. Podemos tener la confianza en Dios. ¿Sí? Por eso podemos recibir el poder de Dios. Después de hacer nuestra responsabilidad, podemos orar con la confianza. ¿Sí? Entonces Dios puede responder a nuestra petición. Por eso es muy importante ser más fieles en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa o aún en nuestra vida cristiana. Tenemos que ser más fieles. En este mundo, ustedes tienen sus papeles, ¿sí? Como un marido, como un padre, una madre, o como un esposo o esposa, o como un hermano o una hermana en la iglesia, ¿sí? Tenemos que hacer nuestra responsabilidad. Entonces, Dios puede añadir la bendición a nuestra vida. Dios puede añadir su poder a nuestra vida. Podemos recibir el poder de Dios, ¿sí? Aún doble porción de poder de Dios, ¿sí? Podemos recibirlo. Podemos recibir este poder, ¿sí? Vamos a buscar Segunda de Leyes, capítulo 3. Segunda de Leyes, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Leyes, capítulo 3, versículo 16. Yo voy a leer. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. 17. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. ¿Sí? Esto es un milagro hecho por Dios. En este tiempo hubo una pelea. Hubo la pelea contra Moab. Sí, en este tiempo Israel eligió muchos soldados. ¿Sí? Ellos pudieron vencer a Moab satisfactoriamente. Pero lamentablemente en el camino el campo de batalla, ellos tenían un problema. En ese tiempo hubo sequía, por eso no hubo mucho agua, ¿sí? Especialmente
la valle fue muy seca, ¿sí? Ellos no pudieron buscar agua. En ese tiempo, Dios les pidió a los soldados de esa manera. Versículo 16. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová, hacer en este valle muchos estanques. No hubo agua. No hubo nada, ¿sí? En la tierra. Pero sorprendentemente, Dios les dijo, prepara que hacer en este valle muchos estanques. Esta palabra parece muy sorprendido, ¿sí? Sorprendido. La palabra no tiene sentido. No hay agua, pero Dios les dijo, haced en este valle muchos estanques. Ellos tienen que trabajar. Ellos tienen que hacer algo según el mandamiento de Jehová. Cuando ellos hicieron sus responsabilidades, cuando ellos hicieron algo según el mandamiento de Dios, sorprendentemente un milagro sucedió. Un milagro ocurrió antes de sus ojos. Sí, la Biblia dice 20. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Aconteció, pues, que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Sorprendentemente, cuando ellos hicieron su deber, Dios hizo su milagro. Esto es la manera de el trabajo de Dios. Cuando nosotros hagamos nuestras responsabilidades, Dios podrá hacer el resto. Por eso tenemos que hacer nuestra responsabilidad. ¿Sí? Para esto tenemos que ser más fieles. Hay muchas responsabilidades en este mundo, ¿sí? Como yo expliqué, como un padre o una madre, o un hermano o una hermana, ¿sí? En todos los campos de ese mundo tenemos que hacer nuestro deber. Entonces podemos ver el milagro de Dios. Podemos recibir el poder de Dios más y más. Esto es muy importante en nuestra vida cristiana. Vamos a buscar San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, versículo 40. Esto es la historia de Lázaro. San Juan capítulo 11, versículo 40. San Juan capítulo 11, versículo 40. Versículo 39, yo voy a leer 39. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque el cuarto día. Lamentablemente, Lázaro murió 4 días antes de esta situación. Pero Dios, Jesús vino para resucitar Lázaro, ¿sí? ¿sí? En ese tiempo, Dios les mandó un orden. Quitad la piedra. Esto es el mandamiento que ellos tenían que hacer, ¿sí? Tenían que hacer. Sorprendentemente, después de la obediencia de la palabra, sorprendentemente un milagro fue hecho. Versículo
41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Ellos hicieron sus responsabilidades. Entonces Jesús hizo su milagro. Además, Lázaro resucitó satisfactoriamente. Para ver el milagro de Dios tenemos que ser más fieles, tenemos que obedecer a la palabra. Entonces Dios va a hacer otras cosas. ¿Usted sabe el arca de Noé? El arca de Noé, ¿sí? Según el mandamiento de Dios, Noé preparó el arca de Noé. La preparación de arca es la responsabilidad de Noé. Por medio de su trabajo, Dios hizo otro. Sorprendentemente, muchos animales sobrevivieron. Noé y su familia sobrevivieron también. Igualmente, cuando nosotros hagamos nuestra responsabilidad, Dios podrá hacer otras cosas, ¿sí? Tenemos que pensar de esta manera. Para esto, tenemos que ser más fieles. Vamos a buscar Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Eclesiastes, después de Proverbios. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Esto es la promesa de Dios. Echa tu pan sobre las aguas. Sí, tirar, echar el pan sobre las aguas es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Pero la Biblia dice, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Sí? Preparar otras cosas es la responsabilidad de Dios también. ¿Sí? Cuando nosotros echamos las cosas para obedecer a la palabra, Dios podrá preparar otras cosas para nosotros. Dios va a mostrarnos un resultado, ¿sí? Para ver el resultado de la palabra, tenemos que hacer nuestra responsabilidad, ¿sí? Por medio de por medio de la fidelidad, podemos ver el milagro de Dios. Para recibir el poder de Dios, tenemos que ser más fieles, ¿sí? Por medio de la fidelidad, podemos recibir su poder, el poder de Dios más y más. Sí, Dios nos dio muchas responsabilidades. Como un estudiante, como un joven, tenemos que hacer algo, ¿sí? Después, Dios puede darnos más poder, ¿sí? Más fuerza. Tenemos que esperar, ¿sí? Vamos a regresar. Vamos a buscar, ¿sí? Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Lo primero, tenemos que ser fiel para recibir el poder de Dios, ¿sí? Esto es otra cosa. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 19. Yo voy a leer. Partiendo en él allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí,
y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Sí? Cuando Eliseo fue llamado por Elías, sorprendentemente él quitó todas sus cosas, todas sus propiedades, ¿sí? Todas sus propiedades, ¿sí? Él mató sus bueyes. Además, la Biblia dice, con el arado de los bueyes cocinó la carne y la dio al pueblo para que comiese. Sí, sorprendentemente, cuando él fue llamado por Dios, él mató sus animales. Además, él compartió esta carne con otras personas. Eso significa, él decidió no regresar a su vida antes. ¿Sí? Él decidió de todo su corazón para seguir a Dios. Por eso él quebró todas sus cosas. Entonces, él no pudo regresar a su vida pasada. ¿Sí? Para seguir a Dios, nuestra decisión es muy importante. Sin decisión, nadie puede seguir a Dios satisfactoriamente. ¿Sí? Autodeterminación, ¿sí? Autodeterminación es muy importante para seguir a Dios. Porque hay muchas tentaciones. A veces, por esta tentación, podemos podemos mirar atrás, podemos mirar las cosas mundanas muy fácilmente. Para seguir a Dios, tenemos que decidir no mirar atrás, no mirar las cosas mundanas. Entonces podemos tener éxito en nuestra vida cristiana. Por medio de autodeterminación, por medio de decisión, podemos seguir sirviendo a Dios. ¿Sí? Vamos a buscar Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. ¿Tienen sueño? No, ¿sí? Génesis capítulo 19. Yo puedo ver si una persona que parece tener sueño. Lo siento mucho. Lo siento. Génesis capítulo 19, versículo 26. Génesis capítulo 19, versículo 26. Yo voy a leer. Entonces la mujer de Lot miró atrás y a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Esto es la historia de la esposa de Lot, ¿sí? Ellos tenían que salir de la ciudad, Sodoma y Gomorra. No fue permitido mirar atrás. Pero lamentablemente la mujer de Lot miró atrás. Por eso se volvió estatua de sal. ¿Sí? Según la Biblia, los salvos son la sal en este mundo. ¿Sí? Por eso, por medio de la sal, podemos, como la sal, tenemos que ayudar a otras personas.
Pero lamentablemente esa persona se convirtió en una estatua de sal. Además, ella se volvió una persona inútil ante Dios. ¿Sí? Igualmente, nuestra vida puede ser de esta manera. Cuando nosotros miremos atrás, cuando nosotros miremos las cosas mundanas, no podremos ser usados por Dios. ¿Sí? Nuestra vida será inútil ante Dios. Dios no puede utilizarnos. Además, nadie puede recibir el poder de Dios. No podemos recibir nada de Dios. Por eso, no está bien mirar atrás. Tenemos que mirar delante de nosotros, ¿sí? Para seguir Dios. Para esto, decisión, autodeterminación es muy, muy importante. Tenemos que decidir para seguir a Dios, ¿sí? Vamos a buscar Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 4. Números capítulo 11, versículo 4. Yo voy a leer. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los queros, las cebollas y los ajos. 6. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Lamentablemente ellos pensaban en las cosas en Egipto. Lamentablemente ellos dibujaron la imagen de Egipto con equivocación. Ellos malentendieron la vida de Egipto. Ellos habían vivido en Egipto como esclavos. Su vida no era fácil. Ellos sufrieron mucho. Pero en su imaginación, ellos tenían sueño sobre la vida en Egipto. La vida en Egipto sí, era mejor, era muy, muy bien, ¿sí? Era muy, muy bueno, ¿sí? Lamentablemente, ellos se equivocaron sobre la vida de Egipto. Especialmente ellos habían vivido en Egipto como los esclavos. La vida de ellos no era fácil, pero ellos imaginaron diferentemente, porque ellos miraron atrás. Ellos tenían sueño sobre la vida de este mundo. Por eso ellos imaginaron de esta manera. No está bien, ¿sí? Por eso ellos fueron castigados por Dios. Finalmente, vamos a buscar versículo 33. Yo voy a leer. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo y hirió Jehová el pueblo a una plaga muy grande. 34. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibot Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso.
por su codicia, por su corazón codicioso, ellos fueron castigados por Dios, ¿sí? Ellos miraron atrás. Igualmente podemos cometer los mismos errores. Podemos pensar, podemos tener sueño sobre la vida de este mundo. La vida mundana, ¿sí? Ustedes quieren vivir en este mundo más y más, para disfrutar las cosas mundanas, no está bien. Cuando nosotros miremos las cosas mundanas, no podremos recibir el poder de Dios, ¿sí? Tenemos que pensar, ¿sí? En las cosas en el cielo, en las cosas espirituales, en vez de las cosas mundanas. Entonces podemos recibir el poder de Dios más y más, ¿sí? Doble porción de poder, ¿sí? Podemos recibir esto. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Yo voy a leer. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de espíritu, en las cosas del espíritu. 6, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí? Podemos imaginar equivocadamente. ¿Sí? Equivocadamente. ¿Sí? La vida mundana puede darnos la paz verdadera. Esto es nuestra equivocación. La Biblia dice, 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí? Podemos ser engañados por Satanás. Satanás puede manipular nuestro corazón, nuestro pensamiento. Por eso, Satanás puede hacernos imaginar equivocadamente sobre las cosas mundanas. Cuando si yo hubiera vivido en este mundo, si yo podría disfrutar más cosas. Si mi vida hubiera sido más feliz, ¿sí? Más feliz. Esto es engaño de Satanás, ¿sí? Sorprendentemente, los salvos tienen que vivir según la palabra, ¿sí? Cuando nosotros sigamos la palabra, podremos ser más felices. Pero Satanás puede engañarnos. Por eso podemos ser tentados. Podemos ser tentados por las cosas mundanas. Además, Satanás puede hacernos mirar atrás. Satanás puede hacernos tener sueño de las cosas mundanas. Videojuegos, YouTube, teléfonos, películas malas y otras cosas, ¿sí? Por medio de esto podemos ser tentados. Además, podemos mirar atrás las cosas mundanas. Además, es fácil perder el poder de Dios. Ellos no pueden recibir el poder de Dios en su vida. Para esto, tenemos que decidir. Yo no voy a mirar atrás. Yo voy a mirar delante de Dios. Entonces, podemos recibir el poder más y más. ¿Sí? Vamos a buscar San Lucas capítulo 9. Versículo 62.
9:62. San Lucas capítulo 9, versículo 62. ¿Vamos a leer juntos? ¿Sí? 1, 2, 3. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios nos dio el arado para trabajar para Dios. ¿Sí? Tenemos que trabajar en el campo de Dios. No está bien mirar atrás. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos ser usados por Dios. Para esto tenemos que decidir. Tenemos que hacer autodeterminación para hacer algo siempre para Dios. Dios preparará las cosas buenas para nosotros. Esto es el galardón verdadero. Tenemos que esperar este galardón, este regalo en el cielo. Pero podemos ser tentados las cosas mundanas. Para esto, para quitar esas cosas, para perder esas cosas, tenemos que decidir. Por medio de autodeterminación, podemos hacer más cosas en Dios, ¿sí? Además, podemos recibir su poder, aún 2 veces de su poder. Entonces, Dios nos dará más poder para hacer algo. Además, su corazón será más feliz. Su corazón estará en paz. ¿Sí? Su corazón será más gozoso. Vamos a buscar Salmos capítulo 57. Salmos capítulo 57. Versículo 7. Salmos capítulo 57, versículo 7. Yo voy a leer. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. ¿Sí? La Biblia dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Su corazón fue decidido ante Dios. Por eso, esta persona puede cantar. ¿Sí? Puede recibir el poder. Esto es la palabra de David. La vida de David no era fácil. Él fue rodeado por muchos enemigos o muchas tribulaciones. Pero su corazón fue decidido ante Dios. Por eso, él si pudo recibir el poder de Dios más y más. Además, él cantó ante Dios porque su corazón está muy, muy feliz. Su corazón estaba en paz por su decisión. ¿Sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 108. Salmos capítulo 108, versículo 1. Esto es la confesión de rey David también. 108, versículo 1. Yo voy a leer. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos está a mi gloria. Sí, en la vida de rey David, él repitió decidir su corazón. ¿Sí? Él continuó decidiendo su corazón. ¿Sí? Por eso su corazón puede ser guardado. Pudo ser guardado. ¿Sí? Igualmente, como rey David, tenemos que decidir repetidamente, ¿sí? Constantemente, ¿sí? Entonces, nuestro corazón estará en la paz.
nuestro corazón puede ser guardado. ¿Sí? Hay muchas tentaciones. Por eso los salvos pueden caer. Pueden caer por muchos obstáculos ante nosotros. Para vencer estos obstáculos tenemos que decidir. De otra manera podemos caer muy fácilmente. ¿Por qué? Satanás es muy engañoso. Satanás puede engañarnos. Por eso él puede hacernos caer. No está bien mirar atrás. Tenemos que mirar delante de nosotros, para Dios. Entonces podemos vencer muchas tentaciones en ese mundo. Vamos a buscar Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30. Versículo 29. Proverbios capítulo 30. ¿Tienen sueño? ¿Tienen sueño? Proverbios capítulo 30, versículo 29. Yo voy a leer. 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. 30. Vamos a leer juntos. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Usted sabe de león, ¿sí? El león no puede mirar atrás bien. ¿Por qué? Siempre el león tiene que mirar las cosas delante de él. Igualmente, tenemos que mirar las cosas en Dios siempre, ¿sí? Como el león. No está bien si regresar. No está bien retropasar. Retroceder. No está bien retroceder, ¿sí? Atrás. No está bien. Dios no ser alegre. No puede ser alegre cuando nosotros retrocedemos, ¿sí? Retrocedemos. Cuando nosotros retrocedemos. No está bien, ¿sí? Tenemos que decidir para guardar nuestra posición, ¿sí? Nuestra postura, ¿sí? Nuestra postura ante Dios, ¿sí? Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Cuando nosotros retrocedemos en nuestra vida, Dios no podrá ser alegre, ¿sí? Ellos no pueden agradecer a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Yo voy a leer. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Sí. 37, la Biblia dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios va a venir, Jesús va a venir muy pronto. ¿Sí? La Biblia dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Cuando nosotros retrocedemos, nosotros no podemos agradecer a Dios. Dios no quiere
no quiere que nosotros agradezcamos, ¿sí? Agradezcamos, ¿sí? Agradecemos, ¿sí? No. Retrocedemos, ¿sí? Retrocedamos, perdón. Dios no quiere que nosotros retrocedamos. Tenemos que decidir para movernos antes, ¿sí? Para esto tenemos que decidir. Esto es la voluntad de Dios, ¿sí? Para recibir el poder de Dios tenemos que decidir. Autodeterminación es un requisito para recibir el poder. Hay muchas cosas que ustedes tienen que dejar, ¿sí? O quitar. Si ustedes tienen los hábitos malos, ustedes tienen que quitar todo. Esto es una decisión. Esto es el autodeterminación que tenemos que hacer. Por esto podemos recibir el poder de Dios más y más. Su vida va a cambiar mucho. Vamos a decidir para Dios. ¿Quién es Eliseo? Él decidió quitar todo para seguir a Dios. Por eso él recibió el poder de Dios más y más, ¿sí? Igualmente tenemos que decidir para quitar las cosas malas de nuestra vida, los hábitos malos de nuestra vida, ¿sí? Para seguir a Dios, ¿sí? Entonces podemos recibir el poder de Dios más y más, ¿sí? Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2. Yo voy a leer. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Bethel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Bethel. Versículo 4. Y Elías le volvió a decir Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y le dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedas aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Algunas veces Elías le dijo a Eliseo: quédate, sí, quédate aquí. Pero sorprendentemente Eliseo siguió a Elías hasta su muerte, ¿sí? Las personas que vencieron las tentaciones pueden recibir el poder, ¿sí? Igualmente, hay muchas tentaciones de este mundo. Además, por nuestra debilidad, podemos ser tentados por nuestro propio deseo. Oh, quédate aquí. Usted no necesita hacer más para Dios. Quédate aquí. ¿Sí? Su naturaleza pecaminosa puede decirle de esta manera: quédate aquí. Usted no necesita leer la Biblia más. Oh, un capítulo por día es suficiente. Oh, escuchar el sermón en domingo es suficiente para usted. Usted no necesita escuchar el sermón en miércoles.
Usted no necesita participar en el estudio en sábado. Un sermón por semana es suficiente. Un capítulo por día es suficiente. La oración por 1 minuto es suficiente. Quédate aquí. Usted no necesita hacer más. Podemos ser tentados de esta manera. ¿Es verdad? Sí. Tenemos que vencer esta tentación. Entonces, Dios puede darnos más fuerza, más poder. ¿Sí? No hay límite en nuestra vida cristiana. Tenemos que hacer más para Dios. Tenemos que obtener este deseo para Dios. Entonces, podemos recibir más poder de Dios. ¿Sí? Nuestra vida es muy corta. Por eso tenemos que invertir más cosas en Dios. Tenemos que ser más apasionado. ¿Sí? Tenemos que vivir en este mundo más apasionadamente. ¿Sí? Pero lamentablemente en su corazón hay una tentación. Quédese, ¿sí? Usted no necesita hacer más. Igualmente, tenemos que vencer esta tentación para recibir el poder de Dios más y más. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a buscar Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 1. Génesis capítulo 22, versículo 1. Aún Abraham fue tentado por una prueba, ¿sí? ¿sí? Capítulo 22, versículo 1. Yo voy a leer. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dios le llamó a Abraham para probar su fe. Igualmente, Dios puede llamarnos para probar nuestra fe también. ¿Sí? Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Simplemente él fue probado por Dios. Él tenía que dedicar su unigénito a Dios. Sorprendentemente, él pasó. Él aprobó este examen. ¿Sí? Él aprobó esta prueba. ¿Sí? Después de aprobar esta prueba, él recibió el poder de Dios. Su poder cambió. Él se volvió en una persona diferente. Vamos a buscar 22, versículo 17. 17, yo voy a leer. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Primeramente, él recibió una bendición muy grande para sus descendientes, ¿sí? Si usted quiere recibir la bendición de sus descendientes, ustedes tienen que vencer la tentación. Además, Dios puede bendecirlos con su poder.
¿Sí? Además, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esto es la bendición por medio de Jesucristo. Esto es la bendición espiritual. Cuando nosotros aprobemos la prueba en nuestra vida cristiana, podremos recibir la bendición. Podemos recibir el poder de Dios más y más. Podemos recibir la bendición de este mundo y la bendición de nuestro espíritu también. ¿Sí? Para recibir esta bendición o el poder de Dios, tenemos que aprobar la prueba de Dios. ¿Sí? En este mundo hay muchas tentaciones. Tenemos que vencer estas tentaciones. Entonces, podemos ser más fuertes. Podemos ser más hábiles, ¿sí? Ante Dios, ¿sí? Hábiles. Podemos obtener más habilidades en Dios también, ¿sí? Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La Biblia dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Eso significa, como los salvos, tenemos que sufrir en estas pruebas en este mundo, ¿sí? Hay muchas pruebas, hay muchas tentaciones. Tenemos que aprobarlos. Tenemos que vencer estas tentaciones para recibir más poder. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aunque aguantar la tentación es muy, muy difícil, Dios nos dará la alegría finalmente. ¿Por qué? Con alegría podemos recibir el poder de Dios finalmente. Dios no puede decir la mentira, ¿sí? La palabra de Dios es una promesa de Dios. Él tiene que guardar su palabra, ¿sí? Después de las tentaciones, podemos recibir el poder de Dios. Por medio de aprobar la prueba de este mundo, Dios nos dará otro poder. Esto es la promesa de Dios. ¿Sí? Vamos a buscar San Lucas capítulo 22. San Lucas. San Lucas capítulo 22, versículo 24. Yo voy a leer. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Todos los salvos quieren obtener más gloria en el cielo, ¿sí? Entonces, igualmente,
entre los discípulos ellos peleaban de esta manera. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién es mayor? ¿Sí? La Biblia dice 27. Yo voy a leer. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No. O sea, el que se sienta a la mesa, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Según la Biblia, las personas que sirven otras personas son mayores ante Dios. ¿Sí? Pero en el servicio para Dios hay la tentación. Versículo 28. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. En el camino de Dios, en el camino de servir a Dios, sorprendentemente, hay las pruebas, hay las tentaciones. En este tiempo tenemos que pensar estas tentaciones o estas pruebas. Entonces, podemos ser mayores ante Dios. ¿Sí? Entonces, podemos recibir el gran poder o su habilidad hacia más. Por eso tenemos que aprobar las pruebas en este mundo. ¿Sí? Por medio de aprobar las pruebas o las tentaciones, podemos recibir el poder de Dios más y más. Muchas veces podemos ser tentados por nuestro propio deseo o la naturaleza pecaminosa en nuestro corazón. Quédate aquí. Tú necesitas hacer más. Esto es una tentación de nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos que quitar estas tentaciones de nuestro pensamiento. Además, tenemos que hacer más, ¿sí? Entonces podemos recibir más poder de Dios también. Vamos a regresar. Segunda de Leyes, capítulo 2. Segunda de Leyes, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Leyes, capítulo 2, versículo 9, 10. Yo voy a leer. Segunda de Leyes, capítulo 2, versículo 9 y 10. Yo voy a leer. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Recibir el poder de Dios no es fácil, es muy, muy difícil. Pero para estar preparado ante Dios, podemos recibir el poder de Dios más y más, como Eliseo. ¿Sí? Eliseo sí fue preparado para recibir el poder de Dios. El doble porción de espíritu de Elías. ¿Sí? Igualmente, tenemos que estar preparados para esto. Primeramente, tenemos que ser fiel. ¿Sí? Hay muchas responsabilidades que tenemos que hacer. Tenemos que ser más fieles. Entonces, tenemos que decidir. Tenemos que hacer determinación, ¿sí? Determinación para hacer más cosas, ¿sí? No está bien mirar atrás, ¿sí? Tenemos que movernos antes, delante de nosotros, ¿sí? Para Dios, ¿sí? Además, tenemos que aprobar, tenemos que pensar las pruebas o las tentaciones. Entonces, podemos recibir más poder de Dios, ¿sí?
Yo deseo que ustedes sean utilizados por Dios más y más para la gloria de Dios. Vamos ahora juntos. Nuestro Padre, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Por medio de la predicación aprendimos cómo podemos recibir el poder de Dios. Somos muy débiles ante ti. Por favor, danos tu gran poder para hacer más en este mundo. En este mundo hay muchas tentaciones. Por favor, ayúdanos. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.